Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por estar delante de su maravillosa presencia. Amén. ¿Cuántos están disfrutando de este voto? Grita un fuerte amén. Pues bien, yo le doy gracias a Dios por el privilegio que se me da de poder compartir la palabra del Señor. Amén. Amén. Pero yo, como siempre, pregunto: ¿cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Grita un fuerte amén. No hay mejor cosa que venir ante la presencia de Dios con hambre de Dios, con necesidad de Dios, con fe. Amén. Amén. Hemos dicho que tenemos fe. Por lo tanto, vamos a demostrarlo. Creo que por muy poco que sea lo que el predicador tiene, cuando hay hambre en la iglesia, Dios lo multiplica. ¿Sí o no? Lo que motivó la multiplicación de los alimentos fue precisamente la necesidad que tiene. Amén. Amén. Yo voy a compartiros una palabra muy sencilla, un versículo de la palabra del Señor. Un versículo que corre el peligro de pasar desapercibido. Es uno de esos versículos que uno puede pasar delante de él una y mil veces y nunca pararse para contemplar la realidad que encierra. Y si te paras un momento en este versículo que vamos a tomar en esta tarde, podrás ver que encierra una grandeza inmensa. Amén. Capítulo 18 del Evangelio según San Juan, dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Mirad, hermanos, si el predicador tuviese la capacidad necesaria y la iglesia el hambre necesario para escuchar, podríamos estar toda la semana predicando de este versículo y no se agotaría. Porque el contexto que encierra este versículo, que aparentemente está ahí como cualquier cosa, es en realidad algo en lo que nosotros nos perderíamos. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Mirad, voy a empezar de una forma extraña. Vamos a hablar de Jesús. Qué mejor tema, ¿verdad? Vamos a hablar de Jesús. Y alguien podría decir en esta tarde: pero si eso no lo hacemos todos los días. Todos los días hablamos de Jesús. Todos los días se nos habla de Jesús desde el púlpito. Ese es el problema. Estamos tan acostumbrados a nombrarle, incluso para lo que no debemos nombrarle. Estamos tan acostumbrados a decir Jesús. Cerramos nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Cada vez que pedimos algo es en el nombre de Jesús. Estamos tan acostumbrados a usar su nombre, a cantar su nombre. Todos los días hablamos de Él, todos los días le cantamos a Él, todos los días tenemos el pensamiento y nuestra atención en algo acerca de Él. Pero precisamente ese es el problema. Nos hemos llegado a acostumbrar a verlo tan fácil, a verlo tan cotidiano. Que escuchen bien, que esto es importante. Hemos llegado a perder la capacidad de asombro delante de su grandeza. ¿Cómo podemos pararnos delante de su nombre? Como que estamos delante de cualquier cosa. ¿Cómo podemos nombrar su nombre sin que nuestro corazón dé saltos de alegría? ¿Cómo podemos hablar de Él con tristeza en el corazón? ¡Amén! ¿Cómo podemos usar su nombre? Como que estamos usando el nombre de cualquiera, cuando su nombre es el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Hemos llegado a perder nuestra capacidad de asombro delante de Él. Y escuchen bien, y apoyarme por favor. La esencia de la
adoración es precisamente la capacidad de asombrarse ante tanta belleza. Amén. Qué bien, amén. La esencia de la adoración es asombrarse en extremo, hasta lo inexplicable, ante la grandeza de nuestro Salvador Jesucristo. Qué bien. Mira lo que te digo, Jesús no es el más grande. Jesús es el grande. Amén. Si dijésemos que Él es el más grande, es porque hay grandes a su lado que no son tan grandes como Él. Pero les tengo que decir que cuando aparece Él, todo pierde su importancia. ¿Verdad? Todo se convierte en menor, todo queda en segundo plano. Ante Él todo se convierte en irrelevante. Qué bien. ¡Amén! Amén. Si de verdad nos parásemos delante de Él como es debido, si tuviésemos la capacidad de asombro ante su grandeza, todo se quedaría pequeño. Sí, Señor. Amén. Todos los problemas de la mente empezarían a ocupar el lugar que les pertenece. Jesús estaría en el centro, Él estaría en el trono y nosotros tendríamos gozo en el corazón. Amén. Mirad lo que os digo, cuando el sol aparece las estrellas desaparecen. ¡Amén! Cuando el sol aparece las estrellas ya no se ven. Y cuando Jesús aparece ya nadie puede brillar, ya nadie puede exhibirse, ya nadie parece grande, ya nadie tiene nada, ya nadie puede aportar nada, porque cuando aparece Él todo ocupa su lugar. Amén. Bien, amén. Cuando aparece el maestro ya nadie quiere ser maestro, todos queremos ser discípulos. Donde hay muchos maestros es porque no se está mirando al maestro. ¿Estás de acuerdo? Amén. Solo cuando el Señor está presente nos convertimos en verdaderos siervos. Señor. Amén. Amén. ¿Me dejas decirte algo? Y despertar que estáis más dormidos que yo, ¿eh? Están cansados del mercado. Aunque no deberíais. Escúchame lo que te voy a decir. El que se mira y se ve grande es porque no le está viendo a Él. ¿Verdad? Muy bien. El que se mira y ve que tiene algo que ofrecer por sí mismo y por la inercia de su propia fuerza, por su conocimiento, por sus años o por lo que él sabe hacer, te aseguro que no le está mirando a Él. Cuando le miramos a Él, todos somos aprendices, discípulos, niños, servicios, menesterosos, no nos llegamos, no tenemos, no servimos, no alcanzamos. Cuando Jesús aparece en un culto, la humildad aparece. Escucha bien, cuando el orgullo entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Pero si Jesús se aparece, si Jesús se hace presente, el orgullo tiene que escapar por donde pueda. Y aparece la humildad, la verdadera humildad, solo cuando Jesús está en el centro, solo cuando le miramos a Él. Amén. Todo se queda en segundo plano si Jesús está en el medio. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Amén. Él no es cualquier cosa. No te acostumbres. Amén. Escucha bien, no te acostumbres al sistema. Sorpréndete con el maestro. Muy bien. Muy bien. Asómbrate con su grandeza. Gloria a Dios. Enamórate de su comportamiento, Amén. de su generosidad. Te voy a decir más, yo voy a hablar como el Señor lo ha puesto en mi corazón. ¿No te das cuenta de lo generoso que es Dios contigo? Que te da mucho más de lo que tú mereces. Que recoges lo que no siembras. Y que eres capaz de cosechar lo que tú no esperabas. Que su misericordia te sorprende cada mañana. Y que su fidelidad se presenta cada noche. Que Él sigue siendo el mismo a pesar de nuestros vaivenes. Nosotros vivimos en una montaña rusa emocional. Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. Hoy estamos gozando, mañana estamos contra el suelo. Pero Él sigue arriba. Estable, lineal, en su sitio. Él sigue siendo el mismo. A ti te tiemblan las manos, Él está en el trono. Tú a veces te pones nervioso, Él lo tiene todo bajo control. Él no es cualquier cosa. No ha perdido la capacidad de sorprenderte. Amén. Amén. No ha perdido la capacidad de que te caigas de rodillas
rodillas diciendo, apártate de mí que soy pecador. ¿Verdad? Gloria a Dios, qué bien. Amén. Amén. Él no es una verdad. Él es la verdad. Él no es un camino. Él es el camino. Y digo más si me apoyas si quieres. Él es el primero y el último. Es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es el rey de reyes y señor de señores. Es el príncipe de paz, el Dios fuerte, el Padre eterno. Él es admirable consejero, el refugio contra el turbión, es sombra de gran peñasco en tierra calurosa, es arroyos de agua fresca y cristalina en tierra de sequedad, es todo lo que tú necesitas cuando tú lo necesitas. Él es el antídoto para el veneno de este mundo, Él es el alivio para tu dolor, Él es la fuerza para el débil, Él es la mano que levanta al caído. A ver si yo. Él es Jesús el incomparable. Amén. Escucha bien, y voy a hablar despacio, pero tienes que alimentarte de cada palabra, ¿vale? Qué bien. A veces creemos que la unción está en los gritos. Es verdad que no podemos hablar de Jesús como quien está sentado tomando su café. No puedo hablarte de la cruz del Calvario ni hablarte de la grandeza de Cristo como que estamos en cualquier sitio. Pero permíteme hacerlo así para que puedas oírlo. Él es Jesús el incomparable. No hay nada con lo que tú le puedas comparar. No me extraña que no dejemos de cantarle como tú no hay nadie. Como tú no hay nadie. Él es santo, santo, santo. Los ángeles que se cubren el rostro y los pies y con dos alas vuelan no dejan de decirse el uno al otro santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Mira lo que te digo, Él es Jesús el incomparable. En su infancia asustó a un rey. En su adolescencia asombró a los doctores de la ley. En su madurez subyugó las fuerzas de la naturaleza, caminó sobre las aguas como pavimento, sacó a las multitudes sin medicinas y a nadie le cobró por ello. Amén. Nunca dirigió un ejército, ni destacó un soldado, no disparó un fusil, pero ningún jefe de la tierra tenía bajo su mando más voluntarios. Aleluya. Amén. Yo no grito, pero tú grita un poco si quieres. Escucha bien, tampoco nadie ha obligado a tantos corazones rebeldes a rendirse y a poner las armas sin disparar ni un solo tiro. La cruz del Calvario, el aparente fracaso del Salvador, el lugar de la vergüenza, es en realidad la plataforma de victoria de nuestro Cristo, es el trampolín de su victoria, es el lugar donde los corazones duros se rompen, es el lugar donde los rebeldes se rinden. Es Jesús incomparable. Gloria a Dios. Él es la estrella de la astronomía, la roca de la geología, el león y cordero de la zoología y el armonizador de todas las discordias. ¿Quieres más? Él es el sanador de todas las enfermedades. ¡Amén! El imperio griego desapareció, el imperio romano cayó, los grandes hombres, los grandes estadistas aparecen y desaparecen, mas él permanece para siempre. Claro que sí. Amén. Herodes no pudo matarlo, Satanás no pudo seducirle, la muerte no pudo destruirle, el sepulcro no pudo retenerlo. Gloria. ¿Qué te parece? Se despojó de su manto de púrpura para vestirse la blusa de la antesala. Él era rico, Dios te bendiga, pero por nosotros se hizo pobre. Amén. 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 La primera vez en toda mi vida que le voy a predicar. A todo llevamos. ¿Sigo con ello? Es que estoy hablando de Jesús. ¿Y por qué estoy hablando de Jesús antes de entrar en el tema? Porque Jesús es el protagonista. Amén. Muy Se bien. nos olvida que el protagonista es Jesús. Aquí no hay protagonistas, aquí no hay nadie que esté por encima de nadie. Solo Él.
su manto de púrpura para vestirse la blusa del artesano. Él era rico, pero se hizo pobre por nosotros. Pregúntenselo a María. Pregúntenselo a los magos. Durmió en un pesebre ajeno, cruzó el lago en una barca ajena, montó en un asno ajeno, fue sepultado en una tumba ajena. Todos han fallado, pero él sigue siendo perfecto, señalado y predecido, y todo a él es anunciado. ¿Por qué te digo todo esto? Escucha bien. Si él no es el motivo por el que tú estás aquí, te has equivocado de lugar y te has equivocado de motivo. Solo él puede ser el verdadero motivo que te mueva estar aquí. Si no, estás perdiendo el tiempo, estás gastando tu fuerza, estás golpeando al aire. El único motivo verdadero para hoy estar nosotros aquí es que Jesucristo nos ama y ha muerto en la cruz y ha resucitado y ha limpiado todos nuestros pecados. Solo él puede ser el motor que mueve al cristiano. Como yo siempre digo, él ha de ser siempre el origen, el camino, el destino y el paisaje. Gloria a Dios, qué bien. Cristo, Cristo y solo Cristo. Habiendo dicho Jesús estas cosas, Juan 18:1, lo acabamos de leer, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Habiendo dicho Jesús estas cosas, ¿qué eran estas cosas? Los lectores sí lo saben, pero no todo el mundo lee la Biblia. Estas cosas que Jesús terminó de decir antes de cruzar el torrente de Cedrón para ir al huerto de Getsemaní, esas cosas que terminó Jesús de enseñar eran nada más y nada menos que el último sermón de Jesús en la tierra. Muy bien. El último sermón de Jesús en la tierra, horas antes de su crucifixión. Métete conmigo en esta escena. Todas estas cosas eran la última enseñanza de Jesús a sus discípulos desde el capítulo 13 de este mismo Evangelio de Juan hasta el capítulo 18 se nos narra todo lo que Jesús hizo y enseñó y todo lo que ocurrió durante la última cena hasta llegar al Getsemaní. ¿Qué escena, Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 18, Jesús enseñando, Jesús realizando actos sorprendentes y Jesús diciendo cosas tan importantes como tan solamente pueden ser el último discurso del más grande predicador de todos los tiempos. Muy bien. Amén. Imagínense ahora la solemnidad de la situación, lo importante del asunto. Durante todos esos capítulos encontramos muchas de las cosas más serias e importantes que Jesús pudo enseñar. En aquella noche Jesús se reunió con sus discípulos con motivo de la celebración de la Pascua para compartir una última cena. Amén. Citando el Salmo 41, el Señor comenzó a decir: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Amén. Y es que Jesús soltó una verdadera bomba en aquella cena. Después de decir: el que comía pan conmigo levantó contra mí su calcañar, empezó a decir: de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Soltó una bomba. En medio de una cena de armonía en días de Pascua, que están los apóstoles gozosos con el maestro se pone solemne. Y dice la Biblia que se conmovió en el espíritu. Y dijo: uno de vosotros me va a entregar. O sea, se notó la turbación. Juan pudo ver la turbación de Jesús cuando empezó a anunciar que uno que comía con él tenía la intención de traicionarle. Uno de vosotros me va a entregar. Esto causó una gran conmoción en medio de los discípulos, quienes se preguntaban: ¿seré yo? Fíjate que inestable. Fíjate que poco crecimiento los apóstoles. ¿Seré yo? No lo tenían claro.
Hasta que Pedro, haciendo señas a Juan que estaba cerca del maestro, le preguntó: ¿quién es, maestro? El Señor le responde y dice: ¿a quien yo diere el pan mojado? Ese es. Y mojando el pan se lo dio a Judas, lo cual constituía un verdadero honor y privilegio que el anciano de la casa, que el maestro de la cena, que el líder de la mesa, el cabeza de familia, tomase un trozo de pan y con su propia mano se lo diese a comer a alguien. Era un honor tan grande que no solamente era un privilegio, sino una muestra de gran amor. Pero dice la Biblia que Judas, habiendo tomado el bocado, Satanás entró en él. Y entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más tú. Judas se va. Y en este último sermón, que continúa desde esa cena, encontramos palabras tan importantes como esta: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Amén. ¿Has visto qué seriedad de sermón? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, Qué bien. que os améis los unos a los otros. Amén. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Jesús anunció la traición de uno de sus discípulos, anunciando así sus sufrimientos en la cruz del Calvario. Y seguidamente le dice a Pedro: de cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Qué situación? Vaya día de fiesta. El Señor turbado, anunciando la negación de un amigo, la traición de un amigo, y anunciando proféticamente la negación de Pedro. Esto causó tal turbación que allí había de todo, excepto gozo y alegría. Pero escuchen bien, entonces Jesús empezó a decir: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a lo mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es en el capítulo 14 donde el Señor empieza a presentarse de una forma distinta y empieza a decir: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es en este último sermón en el que Jesús dijo cosas tan importantes y serias como diciendo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Amén. ¿Se dan cuenta de la profundidad del sermón de Jesús antes de la cruz? Cosas tan importantes como: yo rogaré al Padre y Él os enviará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. ¿Sabes quién lo ha rogado? Jesús. ¿A quién lo ha rogado? Al Padre, para que os enviara un Consolador para que esté con vosotros para siempre. Qué bien. Palabras tan importantes como esta: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, como yo os la doy. Amén. Qué bien. Seguidamente Jesús y sus discípulos se levantan de la cena y emprenden un camino. Y es entonces cuando encontramos otro de los pasajes más memorables de la Escritura. En esa misma noche empezó Jesús a decir: yo soy la vid verdadera. Qué bien. ¿Sabían ustedes que estaban de camino al Getsemaní cuando el Señor, estando de camino, les empezó a decir: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí lleva fruto, el Señor lo limpiará y llevará más fruto? Amén. ¡Qué enseñanza más grande! Empieza a hablarles de las persecuciones que iban a venir inmediatamente después, que habían de sufrir en el mundo, que el mundo les había de aborrecer, pero
Pero en el capítulo 16 y verso 33 empieza a decir Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Se dan cuenta cómo encajan todas las piezas? ¡Qué sermón! No son cosas sueltas. Es entonces cuando encontramos el capítulo 17, la oración sacerdotal de Jesús. Jesús ora por sus discípulos y al mismo tiempo por todos los que habían de creer por medio de ellos, siendo este pasaje uno de los pasajes más importantes de toda la Escritura. Se podrían predicar semanas seguidas solamente del capítulo 17. Qué bien. Amén. Y después de saltarnos muchas cosas, llegamos al capítulo 18, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. ¿Me dejan seguir? He recapitulado hasta el capítulo 18, pero es que en el capítulo 13 me he dejado una cosa muy seria. Dice la Biblia en el capítulo 13 que en aquella cena ocurrió algo distinto, algo que nunca se había visto, algo totalmente diferente. Y no estoy hablando de la institución de la Santa Cena, estoy hablando de que Jesús se levantó de la cena y comenzó a tomar un lebrillo, un poco de agua y se ciñó una toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Estaban ya sentados a la mesa, escucha bien. Lo de lavar los pies era algo que se hacía cuando la gente llegaba a la casa, ¿sí o no? Era una señal de hospitalidad, y no hacerlo era una señal de humillación al huésped. Es por eso que el Señor le dijo a Simón: no me has dado un poco de agua para lavarme los pies, no has ungido mi cabeza, no me has dado un beso. Eran las normas de cortesía. Pero mira, estaban ya sentados en la mesa. Jesús se levanta, toma una palangana, un lebrillo de agua, una toalla y comienza a lavar los pies de todos los discípulos. ¿Por qué no lo hizo antes? Allí no había servidumbre, no era una casa propiamente, era un local prestado, era el aposento alto. ¿Pero por qué no lo hizo? Obviamente uno de ellos tenía que hacerlo y era necesario, porque las sandalias y el polvo del camino era algo que había que solucionarlo todos los días. Amén. Qué bien. ¿Por qué no lo hizo Jesús al principio? Yo no pretendo tener la respuesta segura de ello, pero sí os voy a decir una probabilidad muy grande. Unos días antes, dice la Biblia que los discípulos iban discutiendo por el camino a ver quién de ellos habría de ser el mayor. Y el Señor empieza a decirles: el que quiera ser el mayor, hágase el servidor de todos. Amén. Hágase el servidor de todos. La teoría se la había dado, ¿sí o no? Pero es que ahora llega la ocasión, la oportunidad. Hay una cena, no hay servidumbre, pero todos se sientan a la cena. Nadie se dedica a servir. Pero lo sorprendente es que el maestro se levanta de la cena y empieza a lavar los pies de los discípulos. ¿Me dejan hacer una pequeña aplicación? Es una aplicación, pero muy importante. En aquel lugar había una palangana, había un lebrillo, había agua y había toalla. Estaba todo allí. Tenían todo lo necesario, pero nadie quería humillarse. Amén. Tenían la teoría. Jesús les había enseñado en el camino: el que quiera ser el mayor, hágase el servidor de todos. Tenían la oportunidad, había una necesidad, ¿sí o no? Tenían los recursos, allí había todo lo que necesitaban, pero nadie quería levantarse de la cena. ¿Me dejan decir algo con mucho cariño? Corren tiempos en los que nadie quiere levantarse de la cena. Todos quieren ser servidos. Todos tenemos la teoría, todos tenemos la oportunidad,
pero no siempre tenemos siervos. Amén. Y déjame decirte con mucho cariño, el que quiera hacer bien lo tiene muy fácil, tiene todos los recursos, hay palabra, hay agua, hay toalla, hay todo lo que tú necesitas. Está aquí el Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos el conocimiento, tenemos la teoría, tenemos el mandato de Dios. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Escucha bien, siervos no son los que predican, siervos no son los que cantan, siervos son los que por amor sirven a Dios sirviendo a los demás. Es que servir directamente a Jesús, ¿quién no se tira al suelo? ¿Quién no te sirve de alfombra para que pise? Si directamente servir a Jesús, que se aparezca aquí, ¿qué no harías por él? Muy bien. Pero es que el Señor dice, porque estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a verme, y me preguntarán, ¿y cuándo hicimos esto? Cuando lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Siervo es el que ama, siervo es el que se humilla por amor, siervo es el que hace bien a los demás, teniendo presente que está honrando a Jesucristo. ¿Quieres servir a Jesús? No cantes, sirve. ¿Quieres servir a Jesús? No hables, haz algo. ¿Quieres servir a Jesús? Hay palangana, hay agua, hay toalla, tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Solo tienes que destaparlo, solamente tienes que dar lugar al Espíritu Santo para que te lleve a hacer la voluntad de Dios. Esta iglesia está llena de siervos en potencia. Los siervos no son los que pasan por el púlpito, siervos son los que honran a su Señor. ¿De cuántos Jesús es el Señor? Eres mi Señor, es tu Señor. Entonces tú eres su siervo, tú eres su sierva, porque Él es Señor. Señor. Amén. Siervo es una de las palabras peor interpretadas de nuestro tiempo. La gente se piensa que es algo que te hace adquirir un estatus superior. Soy siervo. La Biblia no dice eso. ¿Sabes lo que significa ministro? Viene de una palabra griega que es minus, menos, nada. ¿Sabes a quién se le llamaba ministro en una casa de aquellos tiempos? Al siervo más pequeño, al menos confiable, al que menos tenía, se le encargaban las tareas más sencillas de la casa, al ministro. Hoy día ya llaman ministros a los que están en la Moncloa, pero en la Biblia no. Pero fíjate cómo son las cosas que la Biblia dice, porque Él os ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Nosotros los menos, pero Él es el más. Nosotros no llegamos, nosotros no somos confiables, nosotros no tenemos, pero Él nos hace competentes. Tu incompetencia no anula su competencia. No hay nada tan pequeño que no merezca la pena hacerlo para Dios. Y no hay nada tan grande que sea un costo tan elevado que no merezca la pena ofrecérselo al Señor. ¿Sí o no? Servir a Dios es un honor, es un privilegio y es un deber. Es más, hay dos palabras que siempre van juntas. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nunca van por separado. ¿Adoras a Dios? Entonces tienes que servir. Y eso me lleva a otra conclusión. Adorar no es cantar, es servir. ¡Amén! Es hacer la voluntad de Dios en todo momento. Escucha bien, voy terminando. Teniendo toda la autoridad en su palabra, habiendo creado los cielos por su palabra, habiendo resucitado a Lázaro por su palabra y habiendo enseñado por su palabra, no se quedó conforme, se levantó y se ciñó la toalla. Y es que no lo hay más completo, Jesús. Por su palabra hizo los cielos, por su palabra levantó a Lázaro, por su palabra hizo mandar a Pedro andar por encima de las aguas, por su palabra creó todas las cosas, por su palabra sustenta el universo. Y les dijo, haced esto y esto y esto. ¿Quieres ser el mayor? Hazte el siervo. Pero no se quedó con la palabra, se levantó y se ciñó la toalla. ¿Y sabe lo que les dijo al final? Ejemplo os he dado para que lo que yo hago, vosotros lo hagáis también. ¿Es completo Jesús, sí o no? ¿Me dejas decirte lo directo? Nunca le pidas a nadie que haga lo que tú no haces.
autoridad en esencia y en naturaleza, sino porque como siervo es el siervo sufriente de Jehová que está por encima de todos los cielos. ¡Amén! Ahora, ora tú para que los demás oren. Humíllate tú para que los demás lo hagan. Come para que los demás coman. Sirve para que los demás sirvan. Da ejemplo para que tu casa te siga. ¿Sí o no? Amén. Y ahora termino. Estamos en el capítulo 18, versículo 1. Después de haber dicho estas cosas, cruzó al otro lado, cruzando el torrente de Cedrón. Estas palabras las encontramos en el Evangelio de Juan. Voy rápido. Para los que saben, el Evangelio de Juan es el Evangelio del águila. El Evangelio de la divinidad, de la humanidad y divinidad de Cristo, de la espiritualidad, de la teología profunda acerca de la teología propia y de la cristología. Pero escuchen, este Evangelio de Juan omite muchas cosas. Omite el nacimiento de Jesús. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hablan del nacimiento de Jesús, hablan de su bautismo. Juan no habla ni del nacimiento, ni del bautismo, ni de las tentaciones, ni siquiera de la institución de la Santa Cena. Sin embargo, tiene Juan el capricho de decirnos exactamente la ruta que siguió Jesús y sus discípulos para ir al Getsemaní. ¿Amén? Había varias formas de ir allí, pero Juan nos explica cómo fueron y no hay fallo. El torrente del Cedrón es una especie de barranco que hay entre la ciudad santa de Jerusalén y el monte de los Olivos, donde estaba el huerto de Getsemaní. Por allí, en la época de lluvias, fluían las aguas. ¿Amén? Y es por eso que digo, escuchen bien, que Juan no dice esto por decirlo. Me atrevería a decir que lo hace con toda intencionalidad porque es un judío que sabe muy bien, bajo la inspiración del Espíritu Santo, qué simbolizaba el torrente de Cedrón. Escúchame. El torrente de Cedrón, como he dicho, era un barranco que iba entre la ciudad de Jerusalén y el monte de los Olivos. Ese barranco se llenaba de agua y formaba un torrente, que es lo que se conoce como el Valle del Cedrón. El torrente de Cedrón aparece en las Escrituras en muchas ocasiones y de una forma muy significativa. Escucha bien, sígueme que esto es necesario. Es el lugar por el que David huyó de Jerusalén cuando Absalón lo quería matar. No en vano, las palabras de Jesús anunciando la traición de Judas eran las palabras de David en los Salmos, hablando de la traición de su propio hijo y de su amigo Aitofel. Por ese mismo torrente, David y el pueblo iban llorando, escapando de la traición, cruzando aquel torrente. En aquel lugar es, con mucho respeto lo digo, donde arrojaban las basuras de la ciudad. En aquel lugar es donde iban a parar las inmundicias. Es donde iban a parar lo desechable, lo que no se servía. Pero escucha bien, en aquel lugar la Biblia enseña en varias ocasiones, y por eso Juan lo dice de una forma simbólica, aunque parezca que no dice nada. Era donde los reyes piadosos quemaban las imágenes de los ídolos de los reyes paganos. Las derribaban de los lugares altos y las quemaban en el torrente de Cedrón para que las aguas se llevaran las cenizas de los ídolos. En aquel lugar dice la Escritura que en cierta ocasión hicieron limpieza en la casa de Jehová que se había estropeado. Sacaron inmundicias y abominaciones y basura. Con mucho respeto lo digo. ¿Y dónde las arrojaban? Al torrente de Cedrón para que el río los sacara de allí. El torrente de Cedrón simbolizaba miseria, muerte, inmundicia, abominación, idolatría, sufrimiento, traición, persecución. Pero escucha lo más importante. En el torrente de Cedrón que estaba al este de la ciudad
también había una especie de tubería. ¿Sabes con qué conectaba esa tubería? Con el templo de Jerusalén, donde en esa misma época, que era la noche de la Pascua, dicen los historiadores que eran capaces de sacrificar hasta 250.000 corderos, derramándose aproximadamente 500.000 de litros de sangre de corderos. Y recoge el Talmud, la historia rabínica, que un tal Rabí Ben Judá mandó cerrar la tubería porque había un precepto que ellos querían cumplir, que era que la sangre de los corderos tenía que cubrir los tobillos de los sacerdotes. Pero cuando abrían la tubería, entonces empezaba a fluir sangre. La sangre de los corderos, ¿sabes dónde iba? Al torrente del Cedrón. Cedrón significa oscuro, sucio, turbio. Pero ahí es donde iba a parar la sangre de los corderos. Y ahí Jesús se para, después de haber hablado todo el sermón de la cena, después de haber hablado de la vid verdadera, después de haber dicho las persecuciones, después de haber anunciado la traición, después de haber anunciado su muerte y sus sufrimientos, y entonces se dispone y dice: crucemos al otro lado. Sabía lo que le esperaba en el Getsemaní, sabía que iba a sufrir, sabía que iba a angustiarse, sabía el dolor que le esperaba, pero dijo: crucemos al otro lado. La sangre de los corderos iba donde estaban las cenizas de los ídolos, donde estaba la abominación de la ciudad, donde estaban los desechos de los hombres, donde estaba el pecado, donde estaba la suciedad. Ahí iba la sangre de los corderos. Y el Señor se paró allí diciendo: yo soy la sangre que limpia el pecado, yo soy el cordero que trae redención a los hombres, yo soy quien toma la miseria de los hombres, quien arranca la idolatría y quien cambia el destino de los hombres. Jesús se paró allí en el torrente del Cedrón, afrontando los sufrimientos. Amén. Le voy a cerrar. Se paró allí solamente por una cosa: por la salvación de los hombres, por perdonar tus pecados. Yo no sé si aquí hay alguien que lo necesita, pero no hay ningún pasado que resista la sangre de Cristo. No hay miserias humanas que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay idolatrías arraigadas en el corazón, ni vicios, ni cadenas, ni pecados, ni ningún tipo de cosas que tú te puedas imaginar. Nada puede impedir que la sangre de Cristo tome tus miserias y te limpie. Nada puede impedir que la cruz del Calvario sea el poder de Dios para salvar a la humanidad. Afrontó el sufrimiento para que tú no afrontes la muerte. Porque todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Amén! Se merece la gloria al Señor. Es el incomparable, ¿sí o no? Es el que se merece la gloria, el aplauso, el agradecimiento, el esfuerzo, ¿sí o no? Si Él no es el motivo por el que tú estás aquí, te has equivocado de lugar y te has equivocado de motivo. Motívate, asómbrate con Jesús.